Esta es la materia de argumentación, es la clase número 4 y vamos a responder la guía número 7. Si mal no recuerdo, son 31 preguntas, así que vamos a darle para avanzar. Muy bien. Les recuerdo que estamos utilizando un material del profe Enrique Moreno. A ver, creo que... ok. Está pensando todavía si nos deja compartir. Se había trabado, de hecho les estaba escribiendo ya en el WhatsApp. Voy a apagar mi cámara a ver si fluye un poquito mejor el internet. Ahí está. Ahora sí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Más. Muy bien, chicos. Bueno, les decía, bueno, mi nombre ya se lo saben, Ana Durán, y estamos compartiendo un material del profe Enrique Moreno. Y vamos a la pregunta número 1. Dice, identifica con una V si son verdaderas las siguientes aseveraciones o con una F si son falsas sobre el conocimiento científico. Acuérdense, aquí vamos a poner verdadero si esto que estamos leyendo realmente tiene que ver con el conocimiento científico o falso si no. La primera dice, explica sucesos de la realidad natural y social. ¿Eso será parte del conocimiento científico, sí o no? Sí. Muy bien, entonces la primera es verdadera. Está basado en un método para validar los procesos y resultados. Verdadero. Verdadero. Está sustentado en la percepción del investigador. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque no se sustenta en lo que yo creo o pienso. Yo como investigador puedo creer y pensar lo que yo quiera. Sin embargo, el conocimiento científico no está basado en eso. ¿Por qué? Porque entonces no existiría como tal, no sería científico. Puede o no ser demostrable dependiendo del tipo de investigación. Falso. Falso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en realidad lo que nos da, la herramienta que nos da el método científico es que puede ser demostrable, no importa el tipo de investigación que se busque. Entonces, bueno, aquí dice 4, pero es la respuesta D de dedo. Vámonos a la segunda. Dice, en el proceso de investigación existe una etapa en donde se establece una respuesta o solución tentativa al problema. Las relaciones causales entre los fenómenos y sus partes o las implicaciones que tiene la variable. ¿A qué etapa se refiere? Hello, hello. La hipótesis. A la formulación de hipótesis. También es el inciso D de dedo. La número 3 dice, ¿cuál es la conclusión aceptable para el siguiente enunciado? De hecho, esta ya la habíamos respondido, no sé si se acuerdan.
¿Cuál era la respuesta correcta? ¿Se acuerdan? La C. Que es imposible lograr el bienestar correcto social de todo el país porque a través de la historia siempre han existido grupos favorecidos con la tecnología. Correcto. Vamos a la número 4. Selecciona la opción que completa correctamente el siguiente razonamiento. En el estudio de la historia, es deseable que desarrolles la capacidad de situar en su contexto los hechos del pasado, es decir, ¿cuál de estas cuatro sería? Comprender sus consecuencias multifactoriales respecto a las situaciones actuales, explicar cada hecho detalladamente señalando personajes y fechas relevantes, establecer que los hechos históricos se dan dentro de un ritmo continuo de tiempo, aplicar el postulado que establece que en la historia los hechos siempre se repiten. En otras palabras, les pregunta, cuando tú estudias historia, ¿para qué es? Para entender las consecuencias de todos los factores que hay respecto a las situaciones actuales, para que te sepas los personajes y las fechas, para que digas, ah, mira, no se han brincado el tiempo, ¿no? No han viajado en el tiempo. O para decir, ah, cada cierto tiempo tiembla en México. ¿Cuál de las cuatro será? La, Así es el inciso A. De hecho, hay un dicho que dice que toda nación que no conoce su historia está condenado a cometer los mismos errores. Por eso es que tenemos que encontrar, bueno, tenemos que conocer las situaciones que se fueron dando en los tiempos anteriores para compararlo con el presente y decir, a ver, estamos repitiendo lo mismo, hay que cambiar, ¿no? Porque las consecuencias ya las sabemos. Elige de la siguiente lista las características o requisitos que debe tener un problema para que pueda ser considerado como objeto de estudio. A ver, lean los de estos 5, ¿cuáles serían los que se pueden considerar como objetos de estudio? Bueno, ¿qué características deben de considerarse como objeto de estudio? ¿Será objeto de estudio si solo presenta cierta probabilidad de solución? no, No. ¿Será objeto de estudio cuando debe ser planteado dentro de las normas vigentes del método científico y resuelto con técnicas conducentes? sí, ¿Debe ser de esencia metafísica? no, Tiene un planteamiento claro, presenta conceptos definidos operacionalmente, pero es imposible de obtener datos. no, Presenta como característica el que es soluble, o sea, que le da solución a través de las hipótesis. sí, Sí, Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? la D. La D de dedo. Bien. Luego la número 6 dice, relaciona las columnas de los elementos de la argumentación con su respectivo ejemplo. Vamos a ver cuáles son los elementos. Los elementos son el tema, el objetivo y la hipótesis. Y vamos a ver el ejemplo. Son 3 incisos. La primera dice, ninguna persona, estado o sociedad tiene derecho a quitarle la vida a un ser humano. El inciso B dice, convencer a la sociedad que debe abolirse la pena de muerte. El inciso C dice, la pena de muerte. De estos 3, ¿cuál pudiera ser el tema? La C. sí, La C. ¿Cuál será el objetivo? la B. La B. Por tanto, la hipótesis es la A. Y la respuesta correcta sería la C de casa. Vamos a la número 7.
Relaciona los tipos de proposición de acuerdo con los tipos de fórmula de construcción, como se indica en la columna de la derecha. Aquí estamos hablando de premisas o conclusiones. ¿Ok? Y las premisas es puesto que, porque, en tanto que. Entonces, el uno debe de ser B, C, E. Por tanto, las conclusiones es por ende, por lo tanto, podemos concluir y se sigue que. La respuesta correcta sería el inciso C. La número 8 dice, Salman Rushdie, escritor británico, escribió la novela Los versos satánicos, que fue prohibida en varios países islámicos por considerarla insultante hacia el Corán. El Corán es La como la, Biblia de los musulmanes. perdón, Como la Biblia de los musulmanes. así es, pero está como la Biblia, o sea, lo espiritual, pero también las leyes, así como para los judíos, pues. ¿Ok? Entonces, dice para, que resultó considerada insultante para el Corán. Incluso se ofreció una recompensa a quien lo matara. ¿Ok? ¿En qué consiste el cuestionamiento ético de este caso para los afectados? El inciso A dice en la tolerancia por parte de las autoridades religiosas de una nación hacia otro ciudadano de otra nación. ¿Por qué? Porque la persona ni siquiera era musulmán. Luego dice el inciso B, en que cuestiona las entidades culturales afectadas por la colonización y migración en siglos pasados. El inciso C, en cumplir con la condena de a muerte por parte de los fundamentalistas islámicos hacia el escritor. En que critica las bases fundamentales de la región intentando establecer el valor de la verdad del Islam. ¿Cuál de estas será la correcta? La A. La A, es la intolerancia. Esto sí. Ahora sí. De esto hemos estado hablando toda la clase, ¿ok? Bueno, todas las clases anteriores. ¿Qué requisito debe tener un escrito para utilizar información creada por terceros y no ser un plagio? Veanlas, a ver cuál sería. La D. La D. La D, incluir una mención a los derechos de autor. ¿Seguros? La A. Indicar que la investigación no fue realizada. Tú escribirías una investigación y al final dirías, pero esto no lo investigué yo. Ah, no. Ah, no, pues no, son tus créditos. Imagínate que presentes una tesis a tu maestro para graduarte de la universidad y al final le digas, ah, profe, pero esto no lo hice yo, ¿eh? ¿Qué tenemos Entonces, que hacer para no caer en plagio? poner las citas con sus referencias bibliográficas. Correcto. Cada una de las veces que tú citas un texto de alguien que no eres tú, o sea, cualquier autor, hay que decir, fulano de tal en el año de mil, quién sabe qué, dijo que, y entonces escribimos. Es bien enfadoso, pero está padre.
Vamos a la 10. En el libro de texto de Ciencias Sociales se proponen estas actividades para que se trabajen en equipo. Organizar un concurso de carteles en los que se presenten la vida futura que anhelan. Pueden darlos a conocer en los diarios, en oficinas, universidades u otros centros para que se publiquen. Invitar a representantes de iglesia, partidos políticos o funcionarios de gobierno para conversar acerca de los problemas actuales que padece nuestra nación y la forma de resolverlos. Por las características de los asuntos presentados, ¿a cuál temática corresponden estas actividades? Inciso A, población y democracia de México. Inciso B, compromisos de México en otros países. Inciso C, las redes viales y los medios de transporte o los problemas sociales de hoy en el país. D. Correcto. Vámonos a la 11. Se encuentra esta definición en un texto sobre investigación. El método que consiste de una serie de pasos ordenados que se ponen en práctica para estudiar un fenómeno determinado y es un marco de referencia empleado por la mayoría de los investigadores. ¿A qué tipo de método corresponde? Científico. Es correcto. Al método científico. ¿Cómo se califican los argumentos? Esta también ya habíamos respondido. Correctos e incorrectos. Correctos e incorrectos. Así es. El profesor expone en clase el siguiente problema. ¿Cuál de los argumentos es correcto? Fíjense, en esta pregunta no podemos ver el problema y aunque lo analizamos en clase, nos dio la lógica para que fuera el D. Sin embargo, la respuesta correcta nos la marca como el A. Maestra, la 11 se nos pasó. D. La siguiente dice, lee el siguiente argumento y señala la opción que indique cuáles son las premisas y cuál es la conclusión. Dice, ningún mexicano es europeo. Ese europeo es alemán. Ese alemán no es mexicano. Están relacionados los tres, ¿eh? Dice, ningún mexicano es europeo. Ese europeo es alemán. Ese alemán no es mexicano. Y nos queda así. Las dos primeras son premisas y la última es conclusión. Siguiente, dice una mamá enseña a su hija las características que distinguen a los animales, mostrándole el siguiente listado: león, lobo, pantera, leopardo, tigre. La niña observa que la lista de su mamá tiene dos tipos de animales y que el único que no pertenece a los felinos es el lobo. El método de razonamiento empleado por la niña para llegar a tal conclusión es disyuntivo, deductivo, inductivo o analógico. Analógico. Sí, porque analiza cuáles sí se parecen y cuáles no. Vamos a la 16.
En la clase de matemáticas, la profesora escribe en el pizarrón las igualdades. 1 es igual a 1, 1 más 2 es igual a 3, 1 más 2 más 3 es igual a 6, 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 10, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 es igual a 15. Pide a sus alumnos que lo observen y que comenten entre ellos. Después solicita que complementen la igualdad, perdón, que completen la igualdad. ¿Qué método utilizó la maestra? ¿Socrático, intuitivo, inductivo o deductivo? Inductivo. ¿Por qué? Porque el inductivo va de lo particular a lo general. En lo que ustedes están viendo que la maestra puso en el pizarrón, está viendo casos específicos, ¿ok? Y cómo se van anidando unas sumas con otras y al final pide que se haga una fórmula o una igualdad que tenga cierta cantidad de términos. Vamos a la 17. Relaciona los métodos de razonamiento con sus respectivas características, inductivo y deductivo. La respuesta correcta es la C. El inductivo es parte del análisis de lo concreto hacia lo abstracto, que es lo que vimos acá. ¿Ok? El deductivo parte del análisis del todo hacia los elementos. Inductivo, su fórmula es ir paso a paso de lo simple a lo complejo y parte de las reglas y las definiciones para ir a los ejemplos y a las aplicaciones. Entonces la respuesta correcta dijimos que era la C. Vamos a 18. ¿En qué consiste la refutación? Vamos a ver el ejemplo. Dice, la refutación quedaría más o menos así. Papá dice, quiero retirarme de esta empresa porque hay muchas responsabilidades que me podrían dar y yo no me siento capaz de asumirlas. Y luego mamá dice, Samuel Cruz, ya se me adelantó la respuesta, pero bueno. Mamá dice, eso sería como querer ponerte un casco en la cabeza porque en tu casa tienes tantas puertas que pasar y sientes que podrías golpearte. Te vas a retirar por una probabilidad. ¿Qué es lo que nos dice? ¿En qué consiste la refutación? Dice aquí que es impugnar lo que se afirma y contradecir con el objeto de validar. Por ejemplo, ¿qué dicen ustedes a sus hijos para poderlos refutar algún argumento? El sábado una señora me dijo, yo le digo porque soy tu madre. ¿Qué argumentos utilizan? Si les dicen, por ejemplo, voy a hacer lo que yo quiera, ¿qué les dirían ustedes? ¿Para anular o para impugnar lo que ellos dicen? Hello, ¿hay alguien por ahí? ¿Quién de ustedes tiene hijos? Pues no sé, maestra, por ejemplo, al decir que mientras viva en la casa de uno se van a seguir las reglas que están impuestas. Por ejemplo, hay una película que a mí me encanta esa escena.
y siempre se las comparto a mis alumnos. Hay una película que se llama Herbie Motorizado, que es una donde sale Lindsay Lohan. Es más reciente que las Herbie de cuando yo era pequeña. Entonces, la película empieza más o menos así, ¿no? La muchacha se va a graduar o se está graduando de la high school y el papá le regala a Herbie, que es la pulguita del 53. Y se la regala la pulguita y pues la muchacha saca la licencia y todo, ¿no? Entonces, es la fiesta de la graduación. Al siguiente día en la mañana se encuentran los dos en la sala, no, perdón, en la cocina. Y le dice el papá a la muchacha con una cierta ironía, no te escuché llegar anoche, dice él, ¿no? Y la muchacha así de, ay papá, le dice, te voy a enseñar mi licencia para que veas que dice ahí que soy mayor de 18 años. Y luego le dice el papá, sí, hijita, también revisa dónde está la dirección y date cuenta que es la dirección de mi casa. Entonces, es efectivamente esto que dices, que mientras se viva, en el caso de los hijos, ¿no? Mientras vivamos en casa de papá y mamá, las reglas que hayan puesto papá y mamá se sigan respetando. Muy bien. La siguiente dice, analiza el siguiente texto. Afirmar que todos los problemas que tiene este país son por culpa de los gobernantes que han pertenecido al partido PAR es riesgoso. Aún los analistas políticos lo debaten. Este es un ejemplo de Refutación. refutación. Lo volvemos nulo, ¿ok? ¿A qué se refiere el criterio de aceptabilidad de argumentos? ¿A hacer más persuasivo el argumento? ¿Un argumento se podrá hacer más persuasivo, sí o no? Sí. No, porque un argumento es un argumento. Y lo que busca es persuadir. No se puede hacer más persuasivo. ¿Pues te convence o no te convence, pues? Si alguien no te convence, fíjense, si alguien los quiere convencer a ustedes de algo, les da un argumento. Si no los convence, ¿qué hace? ¿Repite el mismo argumento? No. Cambia. Cambia, ¿sí? Entonces, un argumento no puede ser más persuasivo. El argumento ya utilizó su función y se acabó. Si no te convencieron, entonces tiene que cambiar de argumento. ¿Ok? El inciso B dice que debe servir de apoyo a la conclusión. El inciso C, a distinguir argumentos con fuerza lógica. El inciso D, que adecúa las premisas a la conclusión. La respuesta correcta sería el inciso D, que adecúa las premisas a la conclusión. Eso es lo de la aceptabilidad del argumento. ¿Por qué? Porque cuando alguien te da argumentos de algo y te dice, mira, observa esto, observa lo otro, observa aquí, observa allá. Por tanto, concluimos esto. ¿Ok? Ay, ¿qué hice? Me regresé como 8,000 preguntas, ¿eh? Aquí estábamos, en la 20. Muy bien, entonces de la 20, la respuesta correcta es la D de dedo. La falacia ad hominem desvía la atención del asunto que se discute hacia la persona del adversario o sus circunstancias. ¿Cuál es un ejemplo de esta falacia? Este tipo de falacia es cuando ya no vas en contra del argumento, sino de la persona. Vamos a ver. Inciso A dice, Gonzalo dijo que el padre de su amigo Ernesto tenía derecho a criticar cómo se estaba realizando la construcción de la nueva plaza comercial porque era un arquitecto. Luis y Javier discuten si se justifica dejar los estudios. Javier dice que una vez los dejó. Luis dice que eso prueba que es demasiado tonto para discutir el tema inteligente. Emma y Elisa difieren en si los carros marca Ford son mejores que los marca Sid. Emma dice que cualquiera que sea vendedor de autos usados puede saber del asunto. Tania permaneció callada cuando todos los compañeros de oficina estaban hablando acerca de las citas porque no deseaba que supieran que ella salía con un chico. ¿Cuál es el argumento? Perdón, ¿cuál es esta falacia? ¿Cuál es este tipo de falacia? Ad hominem. La B.
La B. La C. ¿Por qué la C? La B dice, Luis y Javier discuten si se justifica dejar los estudios. Javier dice que una vez los dejó. Luis dice que eso prueba que es demasiado tonto para discutir el tema inteligente. Y la otra le dice como, ay, cualquiera lo supiera, ¿eh? Tú no estás bien o tú no sabes, y cualquiera que venda autos usados puedes con el asunto, puedes saber sobre el asunto. Vamos a la 22. De los siguientes ejemplos, identifica los que son textos argumentativos. La primera nada más dice, curso de oratoria, el arte de hablar en público. ¿Eso será un texto argumentativo? ¿Sí o no? ¿Te da una explicación o no te da ninguna explicación? No. No. No, entonces el primero no es argumentativo. Es tan dañino el humo del cigarrillo que la modifican a ley de salud, que las modificaciones a la ley de salud estipulan que todas las cajetillas producidas en México a partir del 25 de septiembre deberán tener pictogramas y leyendas de advertencia a los daños de la salud que provoca fumar. ¿Ese será un texto argumentativo? Sí. Entonces la dosis es hematopoiesis, proceso de formación de la sangre. De hecho, la palabra lo describe, pues proviene de las raíces griegas hemos y poiesis. La hematopoiesis se realiza en diversos tejidos según la edad del individuo. La 3 te dice por qué o simplemente te dice cómo funciona. No, no dice por qué. Solo dice cómo funciona. Así es. Por tanto, el 4 dice, desde la perspectiva mental estereotipada, Walter Lippmann, en 1992, sostiene que las imágenes que se hallan dentro de las cabezas de los seres humanos, las imágenes sí son, aunque no te dice el por qué, te dice quién lo dijo, y eso es un argumento. Vamos a la 23. Selecciona la opción que completa correctamente el siguiente enunciado. El ensayo es un texto que posee, ¿cuál de las 4 características posee el ensayo? La A, maestra. Nope. Perdón. Es correcto, es la A, sí. Porque un ensayo en realidad es una crítica, perdón, desde el punto de vista como neutral, pues. Sí, no es, es que no me gustó por esto, o sea, no, sino es un aspecto crítico constructivo. La 24 dice, la asesora de métodos de investigación explica que la redacción del trabajo final tiene que tener un lenguaje preciso, definido y sin ambigüedades. ¿A qué se refiere? A la A. A la A redactar de forma simple, clara y evitar el uso de palabras rebuscadas. Tengo una persona conocida que de repente como que escucha una palabra así como muy rimbombante y como que su meta ese día es aplicarla en algún momento y donde sea, la mete y no tiene nada que ver a veces. Es como ahora no, profe, que para todo la gente dice la palabra esa de moda literal. Ajá, así es. De hecho, también hubo un tiempo en el que descubrieron o encontraron o hicieron famosa la palabra resiliencia. Y para todo querían meter la resiliencia, cuando a veces no sabemos ni qué es. Pero bueno. La siguiente dice, de acuerdo con la temática a la que pertenecen,
¿Cuáles de los siguientes libros es específicamente argumentativo? El ensayo sobre el entendimiento humano, que es, aquí está el ejemplo, 100 años de soledad, el Evangelio según San Juan o el Diccionario de la Lengua Española. Ah, La A, el ensayo sobre el entendimiento humano. Dictamina cuál de los siguientes ejemplos es argumentativo. A ver, revísenlos. la C. La C. Correcto. La 27 dice, ordena las fases del proceso cuantitativo de la investigación. Ahí les va. Empezamos por el número 2, que es la idea y planteamiento del problema. Luego es la número 3, la revisión del marco teórico. Luego es la número 5, elaboración de la hipótesis y definición de variables. Luego es la número 1, desarrollo del diseño de investigación. Luego la recolección y análisis de datos y al final la presentación de resultados. Elige la opción que completa correctamente el siguiente enunciado. Cuando el investigador da a conocer los hallazgos de su investigación mediante cualquier tipo de gráficas, se está en la fase del proceso de investigación que se conoce con el nombre de... Presentación de resultados. Correcto. La 29, bueno, pues aquí están ya relacionadas, ¿no? Esa también ya la habíamos contestado, no me acuerdo si en la guía 4, donde dice que la charla es la expresión en público sin formalidades ni demasiadas solemnidades. La negociación es la exposición de posturas que normalmente terminan en un acuerdo o convenio. La entrevista es cuando una persona formula una serie de preguntas, dudas o situaciones hacia otra, y la controversia es la discusión de opiniones contrarias entre dos personas. Y ahí está la respuesta correcta. Vamos a la 30 que dice, te toca exponer un tema en clase. Al final de la presentación tienes que dejar un segmento para preguntas y respuestas que favorezcan que los compañeros puedan obtener información, expresar sus puntos de vista y hacer una aplicación de lo aprendido. Es como si fuera una actividad de retroalimentación, pues. ¿Qué elementos debes de tomar en cuenta para llevar a cabo este proceso? ¿Qué elementos tomarían en cuenta ustedes?
La B. Es la A. La 1, la 3, la 5 y la 6. Hacer preguntas que relacionan lo aprendido en la escuela con el aquí y el ahora de tus compañeros. Si al final tú quieres saber cuál ha sido el aprendizaje de tus compañeros, sí o sí tenemos que relacionarlo con lo que están viviendo en la actualidad. Luego la 3 dice, formular preguntas que llamen a la reflexión, porque si tú solo preguntas cosas que te puedan contestar sí o no, pues no hay aprendizaje. La 5 dice, selecciona previamente un compañero y después hacer la pregunta. Y por último, hacer las preguntas conforme un esquema previamente elaborado. ¿Por qué? Porque si tú llegas a, en ese momento, tratar de inventar las preguntas, pues no vas a cumplir con todo lo anterior, ¿no? La última dice, cuando un maestro de una clase o escuchas en una conferencia, se recomienda mantener un diálogo interior para tener una participación efectiva. Esto significa, ¿qué cosa? La C. La C. Interrogarse sobre el tema, identificar la idea central, los argumentos aportados y las contradicciones de lo que se argumenta. Excelente, compañeros. ¿Cómo se sienten? ¿Listos y preparados para su examen o todavía no? Yo todavía no, voy a estudiar. Muy bien, Esther. Los demás chicos, ¿cómo se sienten? Pues como que todavía falta por ahí darle una repasada a una que otra definición, profe, que de repente todavía no me queda del todo claro. Ok, muy bien. Voy a detener el video para que no se haga más pesado.